La estatua de Gardel en la Chacarita, cuando ustedes la vean de frente van a ver dos cosas. Por un lado que la estatua está a punto de avanzar. Y si nosotros tiramos una línea recta desde la estatua, termina justo en la estancia Santa Blanca donde nació Gardel, en Tacuarembó. Además, en la mano, el escultor Llanos lo dibujó a Gardel con una medalla y dentro de la medalla está la figura del indio Tacuabé. Es muy simbólico porque representa a los últimos charrúas que fueron llevados a Francia y es lo que estaba pasando con la identidad de Gardel. Se estaban llevando a Gardel a Francia. Tacuabé era músico y que el nombre Tacuabé tiene que ver con Tacuarembó. El escultor pensó en todo eso al momento de hacer la estatua porque conocía la historia, obviamente, y porque habrá participado en la construcción de la estatua de los últimos charrúas que se hizo en el mismo año. Y lo que yo vuelvo entonces al año 1900, que tenemos a Carlito en Montevideo viviendo con su familia, la negra María viviendo en Rizo y que se puso de novia con el amigo de Gardel, que seguramente Carosi vino con Gardel porque eran vecinos en el barrio del Abasto. Rizo era muy visitado por De Navas y De Navas fue uno de los primeros maestros que tuvo Gardel. Eso está muy bien estudiado en el libro que hizo Nazabay con la biografía de Arturo de Navas. Otra de las influencias que tuvo ahí en el Rizo Gardel fue la de Pepo Mayuri. Pepo era un músico que tenía una voz impresionante y que para muchos testigos tenía mejor voz que Gardel. Pero el problema de Mayuri es que nació en una época en que la tecnología no estaba tan avanzada y hacia 1914 se quedó sin voz, así que nunca pudo grabar. Gardel lo admiraba muchísimo a Mayuri. Mayuri era del barrio de Goes, de esa zona, vendía verduras, pero por las noches daba recitales. ¿Dónde conoció Gardel a Pepo Mayuri? Según la tradición, Gardel conoció a Pepo Mayuri durante la inauguración del almacén y bar de Bácaro. El bar de Bácaro se encontraba en Camino de Goes, que hoy es la avenida General Flores, en una esquina donde la calle de Goes se cruzaba con Aurora, que hoy se llama Domingo Aramburu, y tenía, digamos, dos accesos. Por un lado estaba el almacén y el despacho de bebidas quedaba sobre la calle Aurora. El bar estaba atendido por tres de los hijos, que eran Juan, Antonio y Alberto, y estaba abierto las 24 horas del día. El salón era famoso por las milanesas, las morcillas, tocino, boniatos. Y el cocinero era Felipe Medina. Ese apellido es importante porque está relacionado con la familia de Gardel. Justo en 1900 Pepo formaba dúos con Néstor Feria, que después sería un músico muy famoso. Y entonces Feria también fue otra de las influencias que tuvo Gardel. O sea, acá estamos en un Gardel que todavía no era músico, está recibiendo todas estas influencias. Por eso es lo que yo hablaba al principio de cómo llevó Gardel toda la tradición musical que él mamó primero en Montevideo y después en Paysandú. Cuando Gardel fue a Bácaro, fue acompañado por un amigo de él, que era algo más que un amigo, porque es Juan Francisco Medina Rivero. Él nació en 1883, Gardel nació en 1884. También como Gardel trabajaba en una imprenta, hacía el mismo oficio. Nada más que este chico, Juan Medina, trabajaba en el diario El Día, que estaba en la calle 25 de Mayo, entre Juncal y Cerro, hoy Bartolomé Mitre. El tema es que todos ellos tienen un ancestro común porque el apellido de la abuela Gardel es Medina. Entonces están todos emparentados. Medina es la madre del coronel Carlos Escayola. Juan Medina, el amigo de Carlos, descendía de sangre directa de Basilio José Medina Aldonaide, que era su tatarabuelo, un hombre nacido en Cerro Largo y que participó en la primera campaña de Libertadores de 1825, al igual que sus hermanos Juan e Inocencio, que desembarcaron el 19 de abril en la playa de La Graciada. Basilio se asentó en San Pedro del Durazno desde 1845 y se casó con la brasileña Manuela Mancilla Pereira,
que luego sería pareja del coronel de la Torre Ábalos. De esa unión nació Bonifacia Medina Mansilla, que después Bonifacia se casó con Raimundo Jiménez, con quien tuvo una hija, María Candelaria Jiménez y Medina. Se casó por segunda vez el 18 de diciembre de 1840 con Juan Escayola Casayunas, y de esa unión nació Carlos Escayola Medina, el padre de Gardel. Entonces este Medina era familiar de Gardel. Entonces, Juan Medina trabajaba en la imprenta del diario El Día, que estaba vinculado al otro periódico en el que trabajaba Carlito Gardel, que es El Heraldo. El diario El Día fue fundado por Batlle y Ordóñez, que después fue presidente de la Nación, y El Heraldo fue fundado por Carlos Escayola, y eran aliados. Gardel tenía muy buenos vínculos con todos los presidentes que hubo en Uruguay. De hecho, hay una anécdota en donde el coronel Carlos Escayola le salva la vida. Batlle y Ordóñez había sido hecho prisionero y lo liberó la división de Tacuarembó el 31 de marzo de 1886. La imprenta de Escayola, la imprenta del Heraldo, estaba en la calle Zavala 146, al lado del diario La Nación. En ese momento había 27 periódicos en Montevideo. Lo importante es que quien les enseñó el oficio, tanto a Juan como a Carlos, es Clelio Gualberto Oliva Escayola, el hermano de la madre de Gardel. Entonces, aquí vemos que hay como una tradición familiar que se va enseñando de generación en generación, y por tanto otra prueba más de que Gardel pertenecía a esa familia y de que esa familia lo protegía. No es que los Escayola se olvidaron de él, le habían enseñado un oficio. Y por eso trabajaba con Juan Medina. Y a partir de 1913 empezó a trabajar en El Heraldo en Buenos Aires. Otro miembro de la familia, Oliva Pitaluga, le va a ofrecer otro trabajo a Gardel en la Mutua, en la aseguradora. También es de un familiar suyo, por eso tenía trabajo ahí. El tema es que Juan Medina, cuando terminaba de colocar los tipos en el taller del día, entonces se tomaba la guitarra y se iba a los boliches del bajo. Y a él se le unía Carlitos cuando terminaba los trabajos en El Heraldo. Fue en esos encuentros que se encontraron con Pepo Mayuri. Juan era cantor de melodías criollas y tenía un hermano que es Pedro Nicasio Medina el Pampa. Mientras Juan perdía la voz en los años 20, o sea, igual que Mayuri, Juan también perdió la voz. Pedro cantaba con Pepo Mayuri. Cuando el 27 de julio de 1915 actuaron por primera vez en Uruguay, oficialmente Carlos Gardel y José Razzano, los soportes fueron Juan Medina y Pepo Mayuri. Una de las cosas que hizo Mayuri fue introducir a Gardel en los versos de Elías Regules, un poeta gauchesco que reivindicó el tema de la nacionalidad uruguaya. Y hay una foto que se tomó en Buenos Aires en 1901, donde aparece Gardel con Elías Regules. Aparece también Arturo de Nava en esa foto, porque esa foto en sí misma es otra prueba de que Gardel no es Charles, porque en esa foto se ve que Gardel tiene como 20 años, y en 1901 Charles estaba haciendo la escuela primaria. Y sabemos exactamente que fue tomada en 1901 porque fue el año en que Regules visitó. Este que tiene el brazo levantado es Juan Torora, que es otro pariente de Gardel, coautor de los versos de Sos mi tirador plateado, la primera canción que grabó Gardel. Elías Regules creó la primera peña criolla de América. La creó en 1894. Poco después de estas visitas, se creó en Buenos Aires las dos primeras peñas, una en 1903 y otra en 1905, que son los Pampeanos y los Leales. Y de las dos participaron Razzano, Martino y Gardel, como socios, como los primeros fundadores. Por lo tanto, es imposible que se conocieran con Razzano recién en 1911. Ya eran amigos de esta época. Y entonces, a imitación de lo que había hecho Regules en Uruguay, empezaron a florecer peñas criollas en Argentina. O sea, llevaron todo el acervo cultural criollo para reivindicarlo.
Eso después las élites lo tomaron porque vieron que era una forma de integrar a toda la población en una misma identidad. O sea que Gardel fue colaborador con Regules de algo que ahora damos por sentado, del tema del gaucho, del tema de las tradiciones folclóricas, la música del interior, todo eso lo introdujeron ellos. Podría no haber ocurrido. Entonces ahí vamos viendo la importancia de lo que Gardel llevó a Argentina, porque no es el tango, esto estamos hablando de mucho antes de que el tango floreciera, porque acá Gardel quería ser payador, no quería ser cantante todavía. Probablemente no tenía ni siquiera pensado que iba a grabar discos alguna vez. Claro, Gardel no vino solo a Argentina, se juntó con mucha otra gente, y este fue el germen que sirvió para crear Los Leales y Los Pampeanos, que después en 1933 se fusionaron. Detrás de la foto está escrito el lugar y quién sacó la foto. Una se tomó en 1901 y otra en 1903. La tomó el mismo fotógrafo, pero atrás no pone la fecha. En la prensa de la época, en Caras y Caretas, por ejemplo, ponen qué día vino Regules y la Peña La Criolla a visitar Buenos Aires. Entonces sabemos que es esa fecha. Y aparte sabemos que es esa fecha por la edad de los protagonistas. O sea, como hay mucha gente para comparar, sabemos que no puede ser posterior porque, si, por ejemplo, el Barney murió en 1904. Esa foto no puede ser posterior a 1904. Simplemente por eso. Pero claro, estamos hablando de ya sea 1901 o ya sea 1903, este no puede ser Charles. Y les voy a mostrar otra foto más donde aparece el Barney junto con Gardel, en Campo de Mayo en 1903. También en Buenos Aires. En esa foto aparece el Barney. Y tengo otra foto que les voy a mostrar que aparecen Gardel, Carosi y el Cachafaz. Este es el novio de la Negra María. Este es el Cachafaz y este es Gardel. Los tres estaban viviendo en Montevideo en el año 1900, en la calle Isla de Flores, al 55, esquina con Convención. ¿Por qué estaba el Cachafaz en Montevideo? Porque se había casado con una uruguaya y aquí tuvo 2 hijas, nacidas las 2 en Montevideo. El lugar donde estos 3 bohemios estaban parando, es el mismo lugar donde 15 años antes Pepe Podestá había empezado el circo, Isla de Flores y Convención. O sea que ese es un lugar sumamente histórico. El Cachafaz abandonó a la mujer y a las hijas, o quizás las hijas y la mujer lo abandonaron a él, no sé. Y en 1902 se fue a vivir con ellos, con Carosi y con Gardel al Abasto. Y vivían en la misma casa, con la Negra María. Y en esta foto, que está tomada en Campo de Mayo, aparece el Barney aquí. Esta es una foto retocada y acá está Gardel fumando. Por eso no se ve muy bien la cara porque está con el pucho. Este es el Barney. Acá una serie de militares. Acá está Pancho Martino. Acá está Benito Villanueva, que era el protector de Gardel en el Abasto. Este es Bettinotti. Y este es Constancio Traverso. Y este que está acá es el esposo de Baldassarre, que es la empresa donde Gardel trabajaba como fletero en ese momento. Este es el esposo de la hija del dueño. Y después todos los que están acá son personajes sumamente importantes. Este es Richeri, por ejemplo. Volviendo un poquito a Montevideo y relacionado con los Baldassarre, de la calle Isla de Flores, donde Gardel paraba con sus amigos ese año de 1900, caminando unas 6 cuadras por Convención, ahí estaba la Barraca del Universo. Y el dueño era Pedro Domingo Carsoglio. Pedro Domingo Carsoglio estaba casado con Orfilia Escayola. Y hasta 1884 tuvieron esa barraca y después le dieron la concesión de fletería de la estación central. Entonces es muy probable que en este año 1900 Gardel se hubiese subsistido trabajando como cochero para Carsoglio.
Y después en 1902, cuando estaba en el Abasto, empezó a trabajar como cochero para Baldassarre, que fue uno de los que dijo que en 1902 le dio permiso a Gardel para venir a Uruguay a hacer los trámites para sacarse la ciudadanía uruguaya. Cuando se casó la hija de Carsoglio, el padrino fue Juan Todoro Escayola. Y cuando comenzó el auge de los cines, se pusieron un cine que se llama Cinesol, se llamaba, que duró hasta 1930. Y cuando se estrenó la película muda Flor de Durazno, Gardel lo fue a ver a Carsoglio y le dijo que le dijera a las hermanas que lo fueran a ver al recital. Este es un testimonio que levanta Ablis, que entrevistó a la familia. Y que Carsoglio cumplió, fue a decirle a las hermanas que lo fueran a ver. Y le dijeron que no, que tenían prohibido ir a verlo. El coronel Carlos Escayola ya había muerto, les había prohibido que vieran o hablaran de Gardel. Pero aún después de muerto el coronel, seguía mandando. Sí, estaba en Avenida 18 de julio 1223, entre G y Cuarein. Proyectó imágenes entre 1915 y 1929 porque en 1930 Carsoglio se murió. Un relato que, como digo, recoge Ablis. Y se ve que Gardel siempre quería acercarse a la familia, pero él se unió a las ovejas negras de la familia. Porque se unió a Amanda, a la negra María, junto con Cielito Traverso, que eran los mal vistos de la familia. Pero siempre estuvo con ellos. Cielito no solamente que cometió un crimen en 1904, sino que había cometido un crimen antes. Por eso estaba viviendo en Tacuarembó. Él estaba bailando el 25 de mayo en un teatro y estaba con una pareja y lo llevaron por delante. Lo chocaron accidentalmente, ¿no? Y el tipo unos testigos dicen que le dio una trompada, otros dicen que le dio un bofetón. Pero bueno, ahí terminó la cosa. Cuando terminó la pieza musical se fueron a sentar y Cielito se le acercó y le pegó una puñalada. El pibe tenía 16 años, ¿eh? Y la policía vio a alguien que se acercaba agarrándose el vientre y le preguntó quién le había dado la puñalada, hizo la descripción y detuvieron a otro tipo que estaba vestido igual que Cielito. Y resulta que Cielito le había dado el traje a un amigo, el traje que llevaba puesto, y él le dio el traje a otra persona y detuvieron a esa persona, pero enseguida lo descubrieron que había sido él. Fue encarcelado y acusado por tentativa de asesinato, pero el pobre pibe le agarró peritonitis y se murió, así que pasó a ser acusado de asesinato. Le dieron un indulto presidencial a los 4 años para que se exiliara. Y el exilio se le terminó en 1901, que es el año justo que vuelve con Amanda Escayola y que vuelve con Carlitos y todos al Abasto otra vez. Pero el tipo era de un carácter totalmente irascible porque no llegó a terminar el año 1901 que volvió a cometer otro asesinato. Pero esta vez mató a una familia cajetilla, a un Argerich, y la situación se le complicó más. Y volvió a estar otros 4 años preso y el presidente le volvió a dar un indulto en 1904, pero ya no podía volver más a Argentina. Y ahí ya se fue con Amanda y se fueron a vivir, primero vivieron en Tacuarembó, después pusieron un prostíbulo en la calle Colón en Montevideo, después vivieron en el límite con Brasil traficando con cosas, por eso digo que Amanda, que tenía ese puesto de aduana, habrá sacado de ahí todas esas manías. Y cuando se murió Cielito, Amanda se fue a vivir a Barcelona, porque de ahí viene la familia Escayola, y por eso Gardel iba tanto a Barcelona
cuando visitaba Europa. Aunque no diera recitales ni nada, él iba siempre ahí, por algún motivo iba. Es que ahí vivía Amanda, que se casó con un actor español. Y cuando murió Amanda, en el 32, este actor español se vino a Buenos Aires y empezó a trabajar para el teatro como actor cómico para los Podestá. El otro novio de la hermana de Amanda, que era Carosi, también era un tipo bravo, tenía prostíbulos y le decía: Carlito, con la facha que tenés, ¿cómo vas a andar sin un cobre? ¿Por qué no trabajas con mujer? Y Gardel siempre aborrecía esa idea. Según esto lo cuenta Otazú. Otazú era un vecino del Abasto que después, en la década del 50, hizo una crónica del Abasto con todas anécdotas de que conoció todos los personajes, y a uno de los que conoció fue Albarne. Albarne lo asesinaron en 1904, lo asesinaron justo frente al bar El Tropezón. Y El Tropezón es un bar que no duró mucho tiempo, pero que Gardel siempre menciona en varios de sus tangos. Mientras duró, Gardel iba siempre a la misma mesa donde se sentaban, porque aparte de ser una forma de recordarlo, Gardel también era muy cabulero. Por ejemplo, él siempre iba a la mesa 48. En Los Angelitos tenía la mesa 48 siempre reservada, y un día que no pudieron ir se cayó el techo y aplastó la mesa y se salvaron. Entonces eso le alimentaba más la idea de mal augurio y demás. Cuando se fueron al Abasto, justo ese año, no sé si de forma programática se daba la coincidencia de que la familia Podestá había comprado el Teatro Apolo, el primer teatro que tuvieron propio, que estaba ahí en la calle Corriente, muy cerca de donde vivía Berta y demás. Contrataron a De Nava para ser de actor y de galán, y a Carlito lo contrataron como utilero. Pero aparte, Pepe Podestá tenía un bar que se llamaba La Fonda del Pajarito, junto con otro socio que era un genovés que se llamaba Calori, y Gardel cantaba ahí por las noches. Este bar duró hasta finales de 1902, porque después hubo que derrumbarlo para ampliar el mercado del abasto. Y entonces esta también es una anécdota que es incompatible con Charles, ¿no? Porque Charles estaba en 1902, tenía 12 años, no iba a estar cantando en una fonda, ¿no? Aparte que estaba de pupilo en un colegio. Uno de los que trabajaba para Pepe Podestá se llamaba Silvero Manco. Era poeta, pero no tenía un papel ni de dramaturgo, ni de escritor, ni de actor. Repartía los volantes. Pero le pagaban con una cena en la Fonda del Pajarito, su trabajo. Y además él aprovechaba para vender sus propios cuadernillos. Y ahí fue donde conoció a Carlitos. Después Silvero Manco se convirtió en un editor de revistas de renombre y fue de los primeros en reconocer la autoría de los versos de las canciones, que en esa época todo el mundo se apropiaba de las canciones y demás. Entonces él publicaba la letra de las canciones y decía quién era el autor. Y publicó un poema de Carlos Gardel, que dice que se lo dio a Carlos Gardel y que es de esa época, y que es una canción a la madre. Y dado que Silvero Manco se especializó en atribuir la autoría correcta, pues y que trabajó en la Fonda del Pajarito, no tenemos por qué dudar de que dijo la verdad y que ese poema debe ser de los primeros tiempos de Gardel. Y Gardel, al trabajar en el Apolo, es donde pudo empezar a conocer todos grandes artistas de la zarzuela, de la lírica, y es donde se hizo amigo de Saguibarba, de todos los grandes tenores de la época, y empezó a imitarlos. Y empezó a incorporar esas técnicas en sus canciones. Y empezó a salir de la tonalidad del payador para entrar en la tonalidad más zarzurística, y empezó aparte, como estudiaba teatro, empezó también a interpretar las canciones como piezas actuadas,
que es una parte muy importante del tango canción, que lo incorpora Gardel, que te está narrando una pieza teatral, pero con música. Cuenta una historia que va pasando. ¿Qué pasó con la negra María después que asesinaron al Barney? Ella siguió viviendo en el Abasto. Ella era vecina de un chico que los padres le pegaban siempre, lo maltrataban. Entonces el nene se iba a la casa de la negra María. Era muy buen bandoneonista y le dio una carta para que se la dé a Gardel. Y este pibe era Pedro Mafia. En esa época estaban haciendo una gira con Firpo, Gardel, Razzano, y entonces Mafia llevaba la carta de la negra María. Y apenas lo escuchó Gardel, se lo presentó a Firpo, escuchá a este pibe. Y Firpo lo contrató inmediatamente. Y formó parte de la formación de Firpo durante 3 años. Y no formó más tiempo porque pues, tenía un carácter podrido y no pudieron mantenerse. Pero entonces esto significa que hasta 1921 la negra María todavía estaba viviendo en el Abasto. El coronel Cayola era un Gardel, digamos, o sea, era así de pintón, galán, con las mujeres, y además cantaba súper bien, según las crónicas de la época, y sabía tocar la guitarra, la mandolina, o sea, tenía una habilidad innata y le encantaba el teatro, el arte, pero sobre todo la música criolla. Y dicen que El Moro, que fue el primer éxito que tuvo Gardel, es una composición del coronel Carlos Escayola, que tomó la poesía de la Endecha del Gaucho y le puso música. Y las hermanas de Escayola dijeron, ay, mira, lo canta igualito que papá. Pero cuando Gardel tuvo la oportunidad de grabar en 1913, bueno, en 1912 en realidad, en 1913 se publicaron los discos, no grabó El Moro. Y El Moro era su más grande éxito en ese momento. Por eso le dicen el morocho, por el moro. Es una anécdota que surgió en 1904, porque desde 1904 tiene el apodo del Moro, y después el morocho del Abasto. ¿Y por qué no la grabó? Mi teoría es que no la grabó porque el coronel Escayola estaba vivo. Recién la grabó cuando el coronel Escayola murió. Murió en 1915 el coronel Escayola y él grabó El Moro en 1917. Pero en la poesía original, la que cantaba Escayola, el protagonista es un gaucho que tiene su caballo moro para hacer carreras, para llevar mujeres, es como tener un coche deportivo, digamos. En cambio, la letra, Gardel la modifica y el moro se convierte en un tipo prófugo de la justicia, que dice que lo persigue la policía, chapetón o algo así, chapetón son los sheriff. Y yo creo que es una burla al coronel Escayola, porque esto me lo dijo Cuitiño, pero se fue. El coronel Escayola era masón, pero no llegó a grado 33. Y no llegó a grado 33 porque lo acusaron de cuatrerismo, de vender terrenos y estancias y después enviar gente a robar el ganado. En una de las giras que hizo por Tacuarembó, hizo lo que, digamos, tenía que juntar dinero para irse a Buenos Aires. La negra Escayola también porque quería volver a Buenos Aires para estar con su novio Carosi que vivía en Buenos Aires, entonces se pusieron a trabajar en el Hotel Español o Gallé, que está ahí en Tacuarembó. Y ahí es donde Gardel conoció a Luis Villarrubi, que fue otro que fue de sus maestros principales. Y él, como Luis Villarrubi trabajaba como cuarteador, pero ya le habían ofrecido otro trabajo y lo iba a dejar, se enganchó porque había campaña política ese año y le dijo a Gardel que lo acompañe para hacer una gira para ir cantando en las distintas estaciones del tren.
El primer recital oficial de Gardel es justamente en el museo. De ahí partió el tren. En Valledén. Ahí, y después fueron bajando por las distintas estaciones. Y en Paso de los Toros, que fue la última, aparentemente cantaron para Aparicio Saravia, aunque ellos eran del partido contrario, de Colorado, pero después Vilarrubí se hizo blanco, fanático, y Gardel aparentemente también compuso una canción para Saravia, que está registrada, y en 1904, pero no la grabó, nunca la grabó. Sí, ese fue uno de los motivos por los cuales el presidente le dio el indulto a Cielito, porque como había guerra y la mayor parte del conflicto se desarrollaba en Tacuarembó y ahí estaba la pareja de Traverso, le permitió viajar, pero si no volvía nunca más a Argentina, eso sí. Ese es un motivo también por el cual se perdió mucha documentación, porque estamos hablando de un periodo de guerras y entonces se quemaron muchos documentos y demás. Por eso hay fechas que no aparecen de nacimiento, porque se perdieron, porque los anotaron años más tarde, pero era lógico. Bueno, vas a leer eso. Una conclusión, sí. Te quiero preguntar o exponerte. A los uruguayos les cuesta reconocer o no valoramos, como en otras ciudades, que en 18 y antes tenemos el estreno de la comparsita como el tango universal. Sí. Gracias a vos también descubrimos el lugar exacto donde Pascual Contursi le puso la letra al tango Lita, que después Gardel se le ocurrió generar el tango canción. Pero todo lo que vos expusiste, quiero resumirlo, toda esa ida de la delegación uruguaya que estaba acá conviviendo en el barrio sur, argentinos y uruguayos por igual, de distintas ramas, gente insigne para nuestra cultura, como Regules, como Podestá, vivieron en un momento entre hoy la calle llamada Carlos Gardel, antes Isla de Flores, y Convención. Entre Convención y 2 o 3 cuadras más hasta Paraguay, por ejemplo. Si tomamos en dato todo lo que has tú recabado. Ahora, entonces la pregunta que yo planteo y expongo es que esa calle no solo es cuna del candombe, sino que también es del tango, del circo con Pablo Podestá, que estaban en esa esquina. En el mismo lugar. Y del nacimiento del folclorismo que después derivó en la milonga y en el tango. O sea que somos una ciudad que ni por asomo hay una en el mundo, ni Nueva Orleans, ni Chicago. Es decir, estoy exagerando, pero... No, porque miren los personajes que le estoy nombrando. Sí, capaz que no. Y acá no nombré a Razano, que estaba acá también. Exactamente. Sí. Ahora, también otra cosa, ¿no? Si no se hubieran ido para Buenos Aires, estábamos hablando de un Néstor Feria. O un Pepe Mayuri, claro, gente desconocida, menos para algunos. Y es muy importante eso que vos lograste recabar, porque es la avanzada argentina y uruguaya que va a conquistar el mercado bonaerense y que transforma a alguno de ellos, en especial a Gardel, a la figura mítica que es. O sea, no es un dato menor, tengamos en cuenta eso, porque a veces el que ha tenido la suerte de ir a Verona, que no soy yo, a veces nos llevan al balcón de Romeo y Julieta, que yo sepa es una obra de ficción. Entonces, tener en cuenta eso para la cultura y el turismo que nos representa. Y lo Podestá, claro, el circo criollo. No, los Podestá en Argentina son sumamente importantes. Contursi había hecho ya tango, incluso tangos con letras de lunfardo, pero lo que diferencia Mi Noche Triste es que él tomaba melodías conocidas y las hacía en tono de humor. Y Mi Noche Triste yo creo que era en tono de humor, pero por la melodía y por la tristeza de la guerra que había en Europa y demás, la letra se convirtió en triste, porque está el perrito callejero que me abandona. Él había querido crear como una burla al matón que le abandona a la mujer y se vuelve en un estúpido que hasta se le escapa el perrito. Pero se convirtió en una letra triste y al ser triste cambia la melodía, cambia el ritmo y cambia la introspección. Ya no es para bailar, ya es para escuchar y pensar, es hacia adentro. Y ese es el cambio real para mí. Déjame hacerte una presentación ahora a mí de lo que vas a leer, porque lo que va a leer ahora Gustavo es lo que realmente ocurrió con la parte legal de Gardel y que nos han tenido engañados hasta ahora. Sí.
Voy a hacer una síntesis final y vamos a publicar todo en forma completa, ¿te Perfecto. parece? Sí, sí, sí. Porque la culminación de estas jornadas se prolongan en la reclamación que queremos hacer entre todos ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos con vistas a ir a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Para eso hemos tenido el aval de una persona que no pudo estar hoy acá, que también pidió que esto que vamos a publicar y yo leer en forma parcial, no lo hiciéramos con su nombre. Voy a tomar el nombre de sus familiares, y es Daniel Danmarie Wilner, porque no quiere que lo que vamos a exponer lo afecte en su relación laboral en la República Argentina. Esos son los apellidos de padre y madre que perdió en la Segunda Guerra y desapareció con la dictadura. Por lo tanto, lo que a él le preocupa, como gardeliano, es también la identidad de cada persona. Esta conclusión la vamos a publicar en forma completa, capaz que en texto, sí, no en forma verbal, porque no soy más indicado para hacerlo, y queríamos que tuviera tiempo también Marcelo en dar toda la data que tira y que, bueno, va a provocar también que otros aporten otros datos. La conclusión de nuestro amigo es la siguiente: Carlos Gardel fue, es y será uruguayo. Ningún juez ha cambiado jamás su identidad, solo sustanció una simple sucesión. Carlos Gardel legalmente no es hijo biológico de Berta Gardés, ya lo hemos probado en estos 2 días, y lo han probado otros, como decía María Selva, que nos precedieron, o a ustedes los precedieron. Carlos Gardel no es Charles Romuald Gardés, ya sabemos que es Carlos Vaca. Acá estamos hablando siempre de lo legal. De lo legal, el lenguaje jurídico, que por tanto lo que está antes puede, no digo aburrido, puede ser muy conciso, pero es para que lo lean quienes saben. Yo les quiero resumir de un lenguaje más coloquial lo que precede 5 páginas anteriores. Carlos Gardel no es Charles Romuald Gardés, ambos nacieron en países y fechas diferentes, y el primero manifestó que su verdadera madre estaba fallecida cuando Berta Gardés aún estaba con vida. Esa declaración, ese acto personalísimo, nos dice lo siguiente: no era francés, no era hijo de Berta Gardés, no nació en Francia en 1890. Y si los actos personalísimos definen los derechos personalísimos, en este caso la identidad, entendemos que la identidad no es solo un nombre, es el país donde uno nace, quiénes son sus padres, quiénes son sus compatriotas, cuál es su cultura, etc. Por lo tanto, tanto Francia como Argentina han usado a Carlos Gardel como un producto y vulnerado sus derechos. Es hora de que su patria, o sus patrias, sus hermanos de bandera, que somos argentinos y uruguayos, como decía Borges en un poema muy conocido, escuchen su voz, no ya en los tangos, sino aquella imperceptible, la que hace ya 90 años grita en el silencio pidiendo justicia. Y esa es la intención también con la que nos visita Felipe Boff, que está ahí con nosotros, que vino de Porto Alegre, otros hermanos con frontera de tierra, y va a sacar una publicación especial porque, bueno, en Brasil. Sí, es un aliado para todo esto. Entonces, vamos a publicar todo, le pido que lo compartan, les firmo que adhieran de alguna manera a ese formulario digital y tengamos la fuerza de poder presentar hasta la Corte Interamericana algo que sí, hay opciones, pero el ADN ya no se hizo, no sé si se hará. Entonces, el dictamen de la justicia, todos lo sabemos, es lo que nos permite ser quienes somos y vivir civilizadamente. Si una corte determina, como ha hecho en otros casos graves, una sentencia al respecto, no tenemos que discutir más nada. Y la tesis del Gardel francés morirá. Era eso.